Por eso te vamos a invitar para poder ver La Quinta. La Quinta, que es la película de Silvia Schnitzer, que es la directora y guionista con quien estamos precisamente en línea en este momento. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hernán Mal y Buen Fede te saludan. día. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, Un gustazo estar acá. se estrena hoy. Hoy es el Epa. estreno. Se estrena hoy Sí. mismo, sí. Bien. ¿Y cómo se percibe la previa del estreno? Bueno, emocionante, la verdad. Y sí, es un momento muy especial porque, bueno, finalmente llega al equipo técnico, por un lado, ¿no? Y a algunos actores y actrices que todavía no la vieron, que no tuvieron oportunidad. Y bueno, y al público. Así que es muy emocionante. Claro, porque digo, viene girando, o sea, no es que es la primera vez que se proyecta, digo, porque estuvo en festivales, estuvo en el Claro. Bafisi, en Mar del Plata, digo, la peli ya fue proyectada en salas, digo, pero ahora es como el estreno comercial que se le dice. Exactamente, sí, por lo general primero se intenta hacer un recorrido por festivales porque es una de las condiciones, digamos, que te pone el festival, que no hayas hecho un estreno El estreno, comercial claro. anteriormente, entonces primero haces el recorrido de festival y después, bueno, sí ya podés estrenar oficialmente, ¿no? Mirá Claro. vos. ¿Y por qué tiene esa exigencia los festivales? ¿Sabés? Y yo creo que porque justamente buscan el estreno mundial, ¿no? Es como la famosa frase World Premiere de la película, ¿no? Ujú. Entonces piden esa exclusividad, sobre todo en los festivales más importantes, ¿no? Después hay otros festivales o otros circuitos de festivales que no te exigen tanto. Ujú. Me imagino también que si hubiese habido un estreno y de repente la gente va, ya la empieza a comentar, empieza la competencia de parada. La gente dice una cosa y ahora los que están en el festival, los que premian, los que miran, los que se supone que saben de cine, ¿qué pueden decir? Están como medio entre la espada y la pared. Es una manera Claro. de que llegue impoluta la Es como, película. es como lo que pasa cuando nominan las películas a los Oscar, ¿no? Claro. Que la gente va y empieza a querer mirarlas porque ya se genera Ajá. una expectativa. Digo, ¿y esta es tu ópera prima? No, esta es mi tercera peli, pero tiene algo de ópera prima, tengo que decir, porque es la primera que hago en solitario, porque las dos anteriores las co-dirigí, digamos. Sí. Y esta, el guión también es tuyo. O sea, guión y Sí, el dirección. guión. Sí. Exacto, sí. Bueno, nos vamos a meter un poquitito porque me parece que la trama es interesante, ¿sí? La Quinta tiene un vínculo en un barrio cerrado, ¿no? O sea, estamos hablando de un hecho trágico en un barrio cerrado, unos niños, un juego. ¿Qué podemos conectar de todo eso para no pisar el hilo? Bueno, sí, bueno, voy por lo primero. Sí. El contexto de la película es justamente un barrio que están empezando, los vecinos están empezando a pensar en hacerlo barrio cerrado. O sea, es Ajá. justo ese momento, digamos, que pasa de ser un barrio, me gusta decir, cercado a barrio cerrado, ¿no? Sí. Poner como otro tipo de seguridad. Es lo que Ujú. se empieza a plantear en el barrio y bueno, y esta familia pasa sus vacaciones ahí en esta quinta y bueno, y de golpe los chicos se encuentran con un suceso un poco extraño y bueno, a partir de ahí, digamos que la película, que es un drama familiar, se empieza a virar un poco más al suspenso, al thriller, tiene algo de terror también, bueno, cambia un poco el tono de la película. Cuando veía eso, digo, llama la atención, porque por ahí no es como el camino habitual que uno observa de las películas del cine argentino. Digo, ¿cuándo empezó este camino? O si es la primera en esta dirección, ¿por qué ese rumbo, suspenso, thriller y todo lo demás? Bueno, yo puedo hablar Sí, de mi motivación, o sí, sea, sí, de por mi supuesto. película, ¿no? Pero eh, de alguna manera quise como despegarme un poquito de las dos películas anteriores, ¿no? Que Ajá. son realmente dramas, digamos, familiares, más películas de personaje o de relaciones, ¿no? Familiares. Y esta vez quise centrarme en eso porque mis protagonistas es una familia, ¿no? Papá, mamá con sus tres hijos, pero quise incluir un elemento que los expusiera de una manera un poco más al extremo, ¿no? Ujú. Que yo pueda trabajar un poco más a fondo ciertos temas. Y el hecho de los elementos que empiezan a rozar más el género, yo creo que ayuda un poco, ¿no? A llevar la historia como hacia otro lugar o más, hacia un lugar más profundo, ¿no? O más exagerado, no sé, subirle el volumen.
Claro. Digo, en la peli actúan, digo, vos nombrás a esta familia, nombrás a estos 3 niños, digo, y la película, por lo que vi, es apta para mayores de 16. Vos decís que es un thriller, hay un poco de terror, digo, ¿cómo es trabajar con niños en una película de este calibre, ¿no? Porque imagino yo que hay algo de lo que se dice o de lo que pasa, ¿no? Que digo, para niños chicos, digo, ¿cómo es trabajar este género con nenes chicos? Bueno, puntualmente cuando empezás a trabajar con los chicos, más que trabajar el género del terror, lo que estás trabajando es la historia, ¿no? Y sobre todo específicamente con ellos, la historia de cada uno de sus personajes, ¿no? Entonces vos te centrás sobre todo en el conflicto del personaje y lo que el personaje va a atravesar. Después que la película genere o no más suspenso, sea más un thriller o roce un poco más el terror, eso es algo que se va logrando con el resto de todos los elementos que conforman una película, ¿no? El sonido, el tratamiento de color, la edición, la música, todos esos elementos cuando están rodando, no, cuando estás rodando la película no entran en juego. Entonces los chicos viven solamente el momento de filmar la escena, ¿no? Ahora, eso no significa que el conflicto de cada uno de los chicos era un conflicto complejo que hubo que trabajar y cada una de las historias tiene su lado oscuro. Y bueno, y precisamente con ellos, por suerte me encontré con 3 chicos que son espectaculares, que tienen una capacidad muy bestia, tienen una maduración emocional, la verdad que increíble, y tienen 3 madres que nos acompañaron en todo el proceso, que para mí fue importantísimo, porque ellas eran parte del equipo y todas las conversaciones y todos los ensayos y bueno, todos los temas que tuvimos que tocar, ellas estuvieron presentes, nos ayudaron tanto cuando hacíamos los ensayos y en rodaje como en cada una de sus casas, ¿no? Porque leyeron el guión con los chicos, porque acompañaron sus dudas, porque así que esa interacción para mí fue muy importante. No, y aparte que digo, uno de los actores, niños, Milo, digo, ya es una cara conocida en el medio, digo, porque estuvo en Goyo, en la película de Nancy Duplá, y no me sale el nombre Sí. del actor, el que hizo Del de marginal, Diosito. sí. Después estuvo en la película con Hurtado. Natalia Oreiro. Digo, es una cara que uno ya la tiene reconocida. Digo, aparte que te encontraste con un niño que ya tiene experiencia actoral. No, bueno, eso fue post mi película, digamos. Ok. Ah, En mirá. realidad, sí, Milo no había hecho eso todavía. Ya había hecho un cortometraje, eso sí, pero no había hecho un largometraje todavía. Y bueno, después del rodaje, ahí es cuando hizo Goyo y después hizo Vacaciones con Mamá. ¿Qué tiempo lleva todo ese proceso que describiste recién? Porque trabajar los papeles de los chicos, ensayar, desde que decidís hacer la película hasta que finalmente está hecha. ¿Cuánto hace que venís trabajando en esto? Bueno, es una pregunta larga en realidad, porque si lo empezás a medir desde el momento en que escribí, que tuve la primera versión de guión, Sí, hasta hoy, digamos, pasaron más de 10 años. mirá. Eh, sí, el desarrollo y la búsqueda de financiación es de los procesos más largos, No digamos, habían nacido de los hacer de una actores. película. Probablemente. Casi. Probablemente. Bueno, sí, Emma no había nacido todavía y mis 2 hijas tampoco. O sea, yo no era ni mamá cuando, Mirá cuando escribí vos. la historia. Sí. Y bueno, y después ya, bueno, durante el proceso de financiación, ahí ya empezás un poco con la preproducción y ya cuando empezás la preproducción hasta que terminás la película, que la terminás completamente, pueden pasar unos 6 meses, 8 meses, ¿no? Dependiendo del presupuesto y dependiendo Ujú. también del tiempo de edición que te tome, que eso suele ser bastante más flexible, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue digo, porque hoy va a ser el estreno acá en Buenos Aires, digo, y en otras provincias también, pero cuando se estrenó en los festivales, digo, ¿cuál es la vuelta que recibís de la gente? ¿Qué percibías vos cuando terminaba la película que le pasaba a la gente? Bueno, la verdad que la gente, lo primero siempre que me destacan es el trabajo de los chicos, el punto de vista de los niños y su trabajo actoral, digamos, sobre todo. Lo mismo que me preguntaron ustedes, cómo fue trabajar, digamos, estas temáticas más oscuras, un poco más complejas con ellos, pero sobre todo sobresaltan eso y sobresaltan también esta propuesta de la película que puede arrancar como
eso, como un drama familiar, pero que a medida que vas avanzando te va metiendo más y más en eso, en una historia que te envuelve desde el suspenso, desde el thriller, digamos, y en un punto te engaña, ¿no? Porque empieza a pensar, bueno, es una familia en vacaciones, pero al final, ¿no? La cosa se empieza a complejizar cada vez más y a oscurecer cada vez más, y eso los toma un poco de sorpresa, digamos, ¿no? Sí. Bueno, para los que están escuchando, digo, para meternos un poquitito, estamos hablando con Silvia Schnitzer, es la directora y guionista de La Quinta, esta película que se estrena hoy, 5 de junio, se estrena en el Cine Arte Cacodelfia, ¿sí? Esto es en Roque Sáenz Peña 1150, horario a las 20:40, bien digo, 20:40. Perfecto, sí. Y después estoy viendo que de corrido, viernes, sábado, domingo, todos en el mismo horario. Exactamente, Bien, sí. pero después, Silvina, después está la presentación en Pilar, ¿no? Va a haber una presentación en el espacio Inca en Pilar. Decía Mali en el interior, también el espacio Inca en el Centro Cultural Municipal en Tapalqué, provincia de Buenos Aires. Y así una extensión importante en varios lugares. Sí, así como por suerte tenemos un recorrido federal hermoso en el resto del país. Sí, Lástima, lamentablemente me encantaría acompañarla, pero no se puede todo. Pero claro. sí, el lunes arranca con el recorrido federal en Y, varios lugares. y La información está, si la quieren saber, o sea, dale, pueden seguirnos en el Instagram, ¿no? Que es laquinta.película. Y ahí tenemos bien. todos los Excelente. cines y bueno. La Quinta punto película. ¿Y por qué se da esto de este recorrido nacional? ¿Todas las películas tienen este recorrido o tiene que ver un poco con el pasaje de los festivales que te dio esta posibilidad? No, la verdad es que cada película tiene un recorrido federal. Estos son espacios Inca, son películas, o sea, las películas Mira, nacionales suelen recorrer el país, digamos. Los espacios Inca son para eso, ¿no? Son Ajá. justamente para poder mostrar nuestras películas. Así que sí, sí, cada una de las películas tiene su recorrido. Después hay que ver la programación en cada uno de los festivales, sí, en cada uno de los cines, si hay espacio o no. Pero los espacios Inca son justamente para eso. ok. Claro. Digo, ¿y qué fue ahora que ya está la película, ya está estrenada prácticamente, digo, ¿qué fue lo más difícil de todo el proceso? Esto que decís, bueno, arrancó hace 10 años, digo, pero de todo, ¿qué fue lo que vos decís, uy, no, cómo me está costando esto? ¿Qué parte del proceso? Bueno, en nuestro caso, definitivamente la financiación de la película. La verdad que lo que complejizó mucho o estiró mucho los tiempos, digamos, de la producción tuvo que ver con conseguir la financiación y con la situación del Inca y del país con respecto a la inflación y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Los condicionamientos económicos. Ujú. Eso fue sobre todo lo más difícil porque mismo hubo un momento donde la película directamente tuvimos que frenar y queríamos salir a rodar. Estábamos a punto de salir, pero después hubo una fluctuación del dólar y tuvimos que frenar todo y decir, ok, la película se cayó, hay que salir a buscar más financiación. Bueno, todo ese proceso, la verdad que creo que es lo más difícil y lo más duro también, ¿eh? Ujú. Lo que te hace casi bajar los brazos, ¿o no? Decís, bueno, listo, ya está. Hasta acá llegué, o no, o Exacto. Con eso esto nunca no pasa. puedo. Claro. Bueno, lo que tiene el cine de precioso, una de las cosas para mí más hermosas que tiene es que tenés todo un equipo, no estás nunca solo. Entonces, digamos que esos vaivenes emocionales también los vivís acompañado y si no tiro una, tiro el otro y de alguna manera hacerlo en equipo hace que, nada, que te ayude a sortear estos obstáculos, ¿no? Ujú. En este caso, en la búsqueda de la financiación, nosotros ya contábamos con coproducción con otros países y salimos a buscar más coproducción y esas coproducciones nos ayudaron también. Las productoras, que son una genia, las chicas de Brava Cine, Valeria Foster y Meme Córdoba, la lucharon hasta el final. Así que, bueno, eso es una lucha colectiva, ¿no? Ujú. Y a ver, tomando en cuenta todo ese tiempo que llevó, digo, está bien, se está estrenando, la emoción de este recorrido federal del que estamos hablando, pero ¿cómo se inicia un camino hacia una nueva producción? Digo, en esta condición actual, que por lo que entiendo, estamos peor que en aquel momento cuando iniciaron ese proceso. Digo, ¿cómo queda ese circuito de toda esa gente, la expectativa de cómo hacer para volver a poner
en pantalla otra película, otra propuesta, si es que la hay, ¿no? Me imagino que siempre hay una ilusión, ¿no? Bueno, la verdad que la situación está complicadísima. Obviamente que se sigue luchando por recuperar, digamos, ¿no? Esas posibilidades de producción que alguna vez supimos tener. Pero bueno, siempre se buscan formas. En mi caso, digamos, yo estoy intentando seguir con una coproducción que ya hice con la Quinta, que tiene que ver con España. Sí. Entonces, de alguna manera, esos lazos, esas colaboraciones internacionales ayudan mucho también a eso, a alimentar la financiación, ¿no? Ujú. Eh, en mi caso yo voy a intentar eso, pero obviamente que la situación está muy difícil y que ahora es más, yo te diría más un momento de resistencia y de lucha, de recuperar algo que bueno, que está en peligro, ¿no? Sí. ¿Sabés qué me pasa, Silvina? Que estoy pensando, al mismo tiempo que me das la respuesta, algo que por lo general no existe. Es decir, esto que estamos haciendo ahora, nosotros, digamos, enlazarte para charlar sobre esta película, no ha pasado en las anteriores. Nosotros hace 2 años que empezamos un poquito a volver este recorrido. Habitualmente brindamos el espacio para poder charlar con directores, con actores, tanto del cine como del teatro. Y me pregunto si ahí no hay una, como un mea culpa, algo, porque tal vez no te hayan convocado, pero tengo la sensación que muchas veces es como, no, no me interesan los medios, o hacer promoción, o hablar de la película, me cansa, me agota, no me gusta. Y es como que eso se va fagocitando, porque probablemente haya habido muy buenas películas que no tuvieron la difusión porque por una cosa o por la otra ni siquiera se comenta. O sea, no sale del pequeño reducto del mundo del cine, de aquellos que están acostumbrados a ir al Gomón, parece que es la única pantalla. Estás hablando de un circuito federal y de repente me parece que casi de las poquitas que hemos escuchado películas que hacen este recorrido federal, ¿no hay ahí como algo para empezar a repensar también dentro del sector? Totalmente, sí, yo estoy de acuerdo con la reflexión y creo que es una reflexión que estamos como compartiendo, digamos, también dentro del círculo del cine, digamos, ¿no? Sí, Bueno, de ver cómo se hace. También tiene que ver con una etapa de la película que es la distribución de la película, ¿no? Que es una etapa importantísima, sí, o sea, sí. es parte del proceso de hacer una película y dentro de lo que es el sistema de producción de una película a veces no está contemplado o no solo que no está contemplado, se llega con la lengua afuera, digamos. O sea, Mm. lograr hacer la película es tan difícil y el presupuesto es tan bajo que para Sí. cuando llegue esta instancia llegás casi de suerte, te Estoy Sí. diría. cansado, Entonces, No, jefe. es que, ¿sabés qué estaba pensando? Mira, conectando con un poco con lo que hablamos. Nosotros en varias ocasiones acá brindamos un lugar a Alejandra de Comunidad Cinéfila y hemos hablado acá de muchos temas relacionados con el cine. Pero me pongo en el foco de Milo, por ejemplo, ¿no? Que estábamos señalando mal y decía, bueno, porque ya hizo y vos decís, no, no, no. Primero hizo esta película y después aparece en las otras películas. Imagínate si hubiese dado la fortuna sobre esta producción, que Milo hubiese aparecido en pantalla, que nosotros hubiésemos charlado antes, y por ahí que un día Milo hubiese estado acá antes de las otras películas que ahora ya están en plataforma y seguramente la gente lo identifica. Imagínate cuántos actores hubiesen aparecido antes de ese boom que le da esos 5 minutos de fama y que pasaron por un montón de producciones pequeñas de estas que estamos hablando, ¿no? O sea, esos circuitos me parece que son los que de alguna manera, cuando pasa algo como lo que está sucediendo y alguien dice, no, bueno, no vamos a producir más cine, se terminó todo, si efectivamente ya funcionaba, la gente va a decir, no, pará, no me saques la película. Si esta película yo ya la había visto, a este chico ya lo vi actuar, me gusta esta directora, o aplaudo tal guión o tal propuesta cinematográfica porque se emparenta con lo que me pasa. Digo, me parece que hay algo ahí que perdimos de vista, que la difusión, el final de la historia, o sea, antes de que llegue a la pantalla, el generar eso en el ida y vuelta con los espectadores, construir ese espectador, por supuesto. Me parece que es parte de lo que ahora cuando te dicen te van a sacar algo, y si yo tengo la sensación que nunca lo tuve, no sé si queda claro hacia dónde voy, ¿no? Sí, la verdad que a mí me parece importantísimo tu planteo, digamos, esto que traes acá a la mesa, porque, bueno, la verdad es que cuando tenés una película, mi primera película, por ejemplo,
el alcance que puede llegar a tener es muy pequeño porque obviamente se hace siempre dentro de términos o de producciones muy pequeñas. Cuando vos empezás a hacer una película que quizás es más grande, tiene un presupuesto más grande, su sistema de producción se plantea desde otro lugar, Sí. el agente de ventas o el distribuidor, que son esas figuras que harían ese trabajo que vos ahora estás trayendo acá a la mesa, arranca con la película casi en la etapa de desarrollo. Ajá. Entonces, es parte del proceso de producción. Ok. En las películas más pequeñas, que el director no es conocido todavía, los agentes de venta ni se interesan, porque es, Claro. hasta que no vea tu película no sé si confío en vos, ¿no? O sea, Sí. no sé si lo que vas a hacer va a estar bueno. Sí. Entonces hay algo dentro de lo que es la lógica industrial, que es el cine, digamos, Sí, sí. que también se mueven esos términos. Entonces quizá un director que ya está proclamado, que ya hizo sus películas, que ya es conocido, su siguiente película no la tiene ni escrita y ya hay un agente de ventas, una distribuidora que está diciendo, yo te quiero. Me Sí. da igual Ok. qué películas hagas porque sé Sí, que vas sí, a sí. tener alcance. Entonces, Sí. creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con una cadena de producción. Claro, que forma parte de la Mismo, industria, ¿no? Lo que pasa que acá es una industria que lamentablemente no está tan desarrollada en cuanto a las películas chicas, esto mismo que decís, digo, claro, un Ricardo Darín, todos quieren apostar a una película con Ricardo Darín o de Campanella, pero exactamente. es difícil apostar Pero, por óperas primas o sí. por películas donde no hay actores reconocidos, digo, pero forma parte de esto que acá es una industria muy chica, o si es que la hay, ¿no? Yo no sé No, si bueno, la palabra pero a ver, industria le queda grande. no sé porque Hay, cuando se ve lo que se venía filmando, o sea, la cantidad de películas, es importante, pero estoy pensando en el otro extremo porque digo, ya no está más función privada. Y prácticamente lo que se denomina periodismo del espectáculo está en la pavada. Se multiplica, pero para estar en la pavada. Creo que Sebastián De Caro tiene un espacio muy piola, pero por supuesto, o sea, terminan yendo los más encumbrados. Igual no creo que le escape al bulto de por ahí hablar con directores, con ópera prima y demás, porque le interesa el cine desde muchos aspectos. Pero digo, es muy poquito lo que aparece, incluso para potenciar aquello que recién se inicia, en una escala menor, ¿no? Por ahí no es la televisión pública, como estaba función privada en su momento, pero por ahí pequeños espacios donde es importante dar a conocer, ¿no? sí, totalmente. Y creo que en este momento, puntualmente, Sí, particularmente más todavía. sí, Es como el momento para tener este debate. Por eso totalmente. acompaño mucho lo que estás Sí, diciendo. sí, sí, yo creo Sí. que, lamentablemente, ¿no? Uno llega a un momento al que queda frente al abismo y es el peor momento, pero al mismo tiempo es el momento en el que empezamos todos a pensar de qué manera esquivarlo, ¿no? De qué manera evitar tirarse al abismo y empezar a ver, tal vez, replantear algunos pasos que fueron mal dados o no del todo estructurados, como para decir, pará, podemos construir un puente en lugar de tirarnos al abismo, pero tenemos que empezar a desandar algo que hicimos que no tenía el mejor esquema posible, me parece. Bueno, mismo a veces también se puede pensar que las películas no se pueden hasta empezar a promocionar cuando estás en rodaje, e inició el rodaje de la película, ¿no? O sea, Totalmente. como que ya sea, que ya acompañe la película en esa instancia, Claro, ¿no? pero ¿sabes qué? Ahí lo que pasa, o por lo menos muchas veces nosotros lo sentimos, que yo diga empezó a rodarse tal película no tiene mucho más que poder recibir a alguien que forma parte del rodaje, o a la directora, o al guionista, que por ahí son personajes que parecen secundarios, pero que pueden traer mucho más sustento que simplemente decir empezó el rodaje. Por ahí contar algunos detalles. Fíjate que cada vez que charlamos, lo primero que te dice es no quiero spoilear. Bueno, a veces hay que pisar un poquitito ese guión y armar un surco para que la gente se caiga dentro del surco. Si todo es no spoilear, no decimos nada de lo que va a pasar y entonces nos quedamos en ascuas. Sí, igual yo te digo, algo que también sorprende mucho, Sí, que me parece que puede ayudar, es que la gente también se interesa mucho por cómo se hace el cine. Quizá no estás totalmente. hablando de qué va la película, pero estás contando que, que tu locación es en Auschwitz, que vas a necesitar un despliegue de bomberos porque va a haber fuego en la película, Sin dudas. que cosas
cosas como esas a la gente le interesa mucho. ¿Y cómo se hizo esto, no? Ujú. Y creo que esa parte técnica también engancha. Sí, 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 Claro, sí. la parte de la magia del cine, ¿no? Todo eso, los Exacto. tiempos de espera, lo que Perdón. sucede entre una escena y otra, cuando se atrasa, dice, porque muchos viste que el tiempo es oro y qué pasa con los tiempos de rodaje. Digo, claro, hay gente que toda esa interna o todo eso no lo sabe. Digo, pero te quería preguntar, Silvina, ¿vos tenés idea, las pelis, pues, qué pasa con el catálogo de Cinear? ¿Están entrando las películas argentinas dentro del catálogo de Cinear? Digo, para después, una vez que sale de la Verlas en otro sana, formato, de la claro. sala, la peli, digo, ¿ingresan a Cinear? Ingresan a Cinear, no te puedo decir cuál es la situación actual, o sea, no quiero hablar de algo que realmente hoy no lo conozco, no estoy actualizada, Mm, pero sí, es nuestra plataforma, eso sí, es nuestra plataforma y es nuestra manera de mostrar nuestro cine en el país, ¿no? seguro. Así que es importantísimo. Pero no sé actualmente, no me quiero arriesgar a explicar algo que Ok. en este momento actual de hoy no sé cómo está la No, yo plataforma digo en porque por ese ahí te lo sentido. habían ofrecido, ¿no? Digo, por ahí dice, bueno, está una semana en salas y después es como el arreglo, ¿no? Después se entra al catálogo, y bueno, por eso te preguntaba, pero de curiosidad. Todavía Indaga. no, sí, sí, es un paso posterior, le falta un tiempito todavía Bueno, para la de plataforma, estas así cosas que no también, empezamos con de ese estas tema. cosas también nos toca indagar a nosotros como para por ahí ampliar esto. Y creo que más allá de, desde ya, éxitos hoy en el estreno, mucha mer para todo lo que va a venir, para todo ese recorrido federal. Ojalá que te traiga lindos ecos para poder generar otros contactos y seguir filmando y generar esa necesidad que hay en todo el sector de poder tener laburo. Pero creo que tenemos que empezar a caminar esto y replantearnos cómo mejorar el circuito. Así que agradecidos por este ratito, por esta charla, por esta ida y vuelta que me parece que es clave, ¿no? Es clave, la verdad que te agradezco un montón que traigas esto a colación, porque para nosotros es importantísimo el apoyo de ustedes, el apoyo de la prensa, ¿no? Y darle visibilidad al trabajo que hacemos. Sí. Es parte y todo de la película. Ujú. Recién veía una entrevista a Samantha Schweblin, que es una escritora argentina espectacular, y lo que ella decía es, yo puedo escribir un libro, pero si no hay alguien del otro lado que lo abre, el libro no existe en tanto tal. Claro. Bueno, esa lógica con el público siempre se repite, ¿no? O sea, la película no existe si no hay alguien que la está mirando, ¿no? Por ahí, esto un poco que contaste, los de tenemos una locación en Maswich, forma parte de un plus que hasta ahora no habíamos visto, que hay que hacer atractivo el mientras tanto, y que hay que aparecer en los medios para contar ese atractivo, es decir, hacer un show previo a lo que va a ser el desembarco, generar atractivo en quienes están escuchando, es un trabajo que sale en la práctica definitivamente, pero me parece que por ahí es una linda propuesta para empezar a pensar con todos los que seguramente te rodeás y con los que debes estar discutiendo cómo salir de esta situación. Así que contá con nosotros para tener algún eco de este lado de lo que pasa de cara a los medios. Bueno, muchísimas gracias, sinceramente. Silvina, gracias y éxitos hoy. Éxitos. Gracias, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Silvina Schnisser, es directora y guionista de La Quinta, la película que se estrena hoy 5 de junio a las 20:40 en Roque Sáenz Peña 1150. Esto es el Cine Arte Cacodelfia, es una de las salas Inca, junto con una red que recién la estábamos repasando en Pilar, Tapalqué, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy, Caleta Olivia en Santa Cruz, Puerto Deseado también en Santa Cruz. Son lugares que forman parte del circuito Inca donde se estrenan las películas habitualmente. No sabía que de esta manera tan simultánea, porque va a estar prácticamente hoy y después del estreno hoy en el Cine Cacodelfia se extienda a todo el país, así que probablemente haya muchos que en el interior también van a ir a ver La Quinta, la tercera película de Silvina que nos estaba contando y que es bastante atractivo desde la propuesta, ¿no? Una familia, 3 chicos, un barrio cerrado, Suspenso. suspenso, un thriller, todo muy interesante en nuestro cine.